Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pedro Antonio Estrada Durán y en esta oportunidad estoy a cargo del curso de farmacología y hoy voy a explicarles la clase número 3 de farmacodinámica y reacciones adversas. Como vimos en la clase número 1, en el tema de introducción a la farmacología, revisamos una serie de términos que nos introducían al mundo de la farmacología y entre ellos pudimos conceptualizar a la farmacología y a las diversas ramas que tiene la farmacología. Y citamos importancia en farmacocinética y en farmacodinamia, que son ramas que se interaccionan y muy importantes poder aprenderlas, ¿no? Y poder conocer los diversos procesos y parámetros que están involucrados en cada uno de estos términos. En la clase número 2 hablamos de farmacocinética y de sus parámetros. Hoy vamos a entrar de lleno a hablar de farmacodinamia y también vamos a hablar de reacciones adversas medicamentosas. Entonces vamos a comenzar al dar la definición de farmacodinamia. Entonces, farmacodinamia. Los fármacos al introducirse en el organismo realizan sus acciones farmacológicas en unos lugares de acción. La acción farmacológica depende del fármaco y del organismo al que se le administre el fármaco. Para que la sustancia química ejerza su acción farmacológica, debe estar fijado en su lugar de acción, y esto depende de los receptores. Los receptores son un grupo de macromoléculas celulares que fijan las sustancias químicas para formar un complejo fármaco-receptor, que es la base de la acción farmacológica. Esta unión, salvo excepciones, es reversible, tanto se unen como se liberan. Un mismo receptor puede recibir distintas sustancias químicas y esos son los llamados receptores inespecíficos. En cambio, existen receptores que solo pueden recibir a una determinada sustancia química y son los receptores específicos. Todos los receptores que al unirse a una sustancia química no ejercen su acción farmacológica son los receptores de depósito o transporte. Y estos receptores son los llamados receptores silenciosos o aceptores. Entonces vamos a encontrar abundantes aceptores en las proteínas y en las grasas. Y los receptores se sitúan en la célula, en la membrana celular, en el citoplasma celular, en el núcleo celular. Cuanto más periférico sea el receptor, mayor la rapidez de acción farmacológica. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, ¿no? Y cuando mayor a profundidad está el receptor, mayor duración de la acción farmacológica. Ejemplo, los diuréticos como la aldosterona. Entonces, el mecanismo de acción. La farmacodinamia estudia mecanismos de acción. Los mecanismos celulares mediante los cuales los fármacos producen una señal celular. La traducción de señales y uno de sus resultados de esa traducción de señales es que veremos un efecto farmacológico. El resultado de la interacción fármaco-receptor a través de la curva dosis-respuesta, curva semilogarítmica, y los mecanismos de acción de un fármaco es muy específico a través de los receptores, van interaccionando con los receptores. Los mecanismos específicos van a ser dependientes del receptor. El fármaco interacciona fácilmente con el receptor, encaja con el receptor. Claro está que estos encajes se van a deber a uniones entre la molécula del fármaco y componentes del receptor. El hecho que puedan encajar y este encaje perfecto, también puede haber fármacos que lo hacen de una manera no tan perfecta, pero hay fármacos que se pueden posesionar del receptor y hacer que el agonista ingrese para sacarlo mediante enlaces fuertes. Los fármacos pueden actuar de una manera inespecífica, que no va a ser dependiente del receptor. Por ejemplo, los antiácidos se unen al ácido. Por ejemplo, el antiácido, que es el hidróxido de aluminio, se une al ácido clorhídrico y el pH lo cambia de manera favorable. El mecanismo de acción entonces viene a ser el motivo de estudio de la farmacodinamia. Y estos mecanismos celulares, mediante los cuales los fármacos producen una señal celular, esta transducción de señales, y como resultado
veremos un efecto farmacológico, que es el resultado de la interacción fármaco-receptor. Entonces, conjunto de procesos como resultado de la interacción de los fármacos con los sistemas biológicos. Entonces, el efecto farmacológico va a ser la manifestación de la acción farmacológica. Vamos a hablar también de lo que son los receptores de tipo inespecífico y los receptores de tipo específico. Como ya comentamos, un mismo receptor puede recibir distintas sustancias químicas y esos son los llamados receptores inespecíficos y esos son independientes del receptor, mientras que el receptor que solo puede recibir a una determinada sustancia química son los receptores específicos y son dependientes del receptor. La acción específica. La interacción fármaco-receptor va a provocar cambios en su actividad biofísica o bioquímica. Estos receptores son macromoléculas que se pueden encontrar en diferentes lugares, en la membrana, en la membrana plasmática de la célula, en la membrana de organelas en el citosol o a nivel del núcleo celular. Hay receptores en los diferentes lugares. El fármaco deberá llegar al lugar para poder interaccionar con el receptor. El fármaco llega al receptor, tiene que atravesar la membrana biológica y veamos lo que corresponde a la acción específica, o sea, la interacción del fármaco con el receptor. La acción específica es la interacción del fármaco con el receptor. El receptor viene a ser una macromolécula de naturaleza proteica. Los receptores están constituidos por una proteína cuya secuencia de aminoácidos se estudian, se conocen, se caracterizan aislando el receptor y se pueden preparar fármacos con bastante precisión. El carácter es proteico. La localización son las células específicas, células que tienen receptores para insulina, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, y la activación se va a dar por el complejo receptor, ¿cierto? Fármaco receptor. Hay sustancias que pueden encajar en el receptor, pero que no van a provocar un mecanismo de traducción de las señales. Encajan al receptor y se quedan ahí y no han hecho nada, pero tampoco dejan que los otros lo hagan. Entonces, aquí aparece el concepto de sustancia antagonista. Debido a que el fármaco que se une a un receptor y provoca una activación se conoce con el nombre de agonista. Entonces, para primero, que quede claro, agonista, fármaco que se une al receptor y provoca una activación. Entonces, el fármaco que produce lo contrario, ¿no?, va a llamarse antagonista. Las características implícitas que son importantes de señalar, que son la capacidad de reconocimiento y también la capacidad de transducción. La capacidad de reconocimiento es la especificidad, mientras que la capacidad de transducción viene a ser la selectividad. Entonces, en conclusión, el receptor es de carácter proteico, está localizado en células específicas y su activación o la activación se produce por el complejo fármaco-receptor. Las características implícitas, la capacidad de reconocimiento, que es la especificidad, y la capacidad de transducción, que viene a ser la selectividad. El receptor, existe una relación cuantitativa dosis-efecto, efecto de lo que vamos a obtener. Los fármacos se van a unir en tanto haya receptor. Esta unión es una unión reversible porque las fuerzas con que se une el fármaco al receptor son fuerzas relativamente débiles, fuerzas de Van der Waals, por ejemplo, enlaces hidrogenados,
muy rara vez son irreversibles. Cuando el fármaco se une con el receptor con enlaces covalentes, la unión de electrones, por ejemplo, la fenocibensamina, se van a unir tan fuerte y por buen tiempo y no lo deja un largo estrecho de tiempo y recién desaparece el receptor con él. No hay manera que la sustancia endógena, la noradrenalina, adrenalina, no hay manera que pueda sacarlo, ¿no? En algunos casos, la acumulación de sustancias endógenas puede dar lugar, por ley de acción de masas, las sustancias endógenas le ganen al fármaco y lo puedan quitar para disminuir la actividad del nivel receptor. Mientras que la selectividad, hasta cierto punto los receptores son selectivos y hay grupos químicos que son importantes para la unión del fármaco con el receptor. Se puede hacer unos cambios pero conservando la utilidad entre el fármaco y el receptor. Ejemplo de llave cerradura. Muchas llaves pueden ingresar pero no lo hacen efectivamente. Tipos de receptor. Tenemos una diversidad de tipos de receptores y vamos a hablar de receptores reguladores de la transcripción. Son receptores intracelulares que están caracterizados porque su actividad, su respuesta se presenta lentamente comparado con los canales iónicos muy rápidos. Las proteínas G, ¿no? Intermedias, y estos son lentos, pueden requerir hasta horas para poder ver el efecto. El receptor para glucocorticoides, para hormonas esteroideas, para hormonas tiroideas, para algunas vitaminas, el ciclopentano, fenantreno, ¿no? Tipo colesterol, etcétera. Cualquiera de ellos, el fármaco tiene que penetrar al citoplasma celular. Acá reaccionan con las proteínas de choque calórico y estos van a ser cargados hasta el núcleo y donde son recibidos por elementos receptores correspondientes. Ejemplo son los receptores de los glucocorticoides, donde actúan los estrógenos o la progesterona, elementos receptores de hormonas gonadales, etc. Cada célula que tiene una función tiene sus propios receptores. Algunas veces pasan directamente al núcleo, solo algunas veces. Los receptores inotrópicos, como podemos ver acá, un receptor nicotínico, tipo nicotínico, tiene varias subunidades. Estas están situadas de tal forma que forman un canal por donde van a salir o entrar. Un ion correspondiente, si fuera el nicotínico, sería el sodio, o si sería el receptor para GABA, sería el cloro, el que estuviera ingresando. Otro tipo de receptor es el metabotrópico, que estimula con el fármaco, con el compuesto endógeno, y está ligado a las proteínas G, de las cuales hay varios tipos, y estas proteínas G pueden activar a través de sistemas enzimáticos, ya sea inhibiendo los sistemas enzimáticos o activando los sistemas enzimáticos. Por ejemplo, activando la denilato ciclasa, una de las enzimas más importantes, y esta va a desencadenar la formación de segundos mensajeros. El primer mensajero sería el fármaco, la sustancia endógena, y los segundos mensajeros son los que derivan de las reacciones propias de este receptor, estimulando y unido a una determinada proteína G, que puede ser una proteína G estimulante o de tipo inhibitoria. De ahí los segundos mensajeros se formarán o se
se forman o no se forman las enzimas que corresponden a esto. Entonces el receptor inotrópico, el receptor metabotrópico, que ya hemos explicado, y ahora vamos a pasar a otros tipos de receptores, como son los acoplados a canales iónicos. Los receptores acoplados a canales, estos receptores muy rápidos, los tiempos son en milisegundos. Estos fármacos que actúan a nivel de estos receptores pueden estimular la apertura del canal iónico. Ejemplo, el canal de sodio. Pueden también ser bloqueados por alguna sustancia. Ejemplo, anestésicos locales que bloquean el canal de sodio. El sodio no ingresa y se produce la despolarización. El fármaco puede modular o aumentando la posibilidad de apertura del canal. En ese caso tenemos a las benzodiazepinas que estimulan la apertura del canal. Su lugar donde va a producir el efecto son los receptores benzodiazepínicos, pero no es el receptor GABA. El receptor GABA es complejo, con una estructura química con 5 unidades, dejando un canal por dentro del receptor entre el cloro, que es un ion importante, y lo que hace la benzodiazepina facilita que el canal se abra y que ingrese el cloro y que se produzca una hiperpolarización. Por eso son sedantes hipnóticos. Entonces, hemos hablado de receptores nicotínicos y receptores GABA como ejemplos de receptores acoplados a canales iónicos. Ahora vamos a ver receptores acoplados a proteína G. Son transductores de señales intracelulares y los efectores son las enzimas. También pueden ser los canales iónicos. Acoplados a proteína G, ¿no? Vamos a ver la estructura y los subtipos. Los subtipos de los receptores acoplados a proteína G, vamos a tener a la GS, que es de carácter estimulatorio. Esta GS estimula a la adenilato ciclasa para dar lugar al AMP cíclico y al diacilglicerol. También tenemos al GI, entonces, que es de carácter inhibitorio, que impide la estimulación de la dinatrociclasa y el AMP cíclico, ¿no? Tenemos la GO, que viene a ser la de canales iónicos, ligado a canales iónicos, que van a ser los efectos de estos receptores que están acoplados a proteína G, ¿no? Ahora tenemos también otro tipo que es el GP o GQ también llamado, que es el ligado a la fosfolipasa C y forman el AMP cíclico y el diacilglicerol. Entonces, ejemplo de estos receptores es el receptor beta acoplado con una proteína G estimulatoria, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, dar ejemplo de por ejemplo, una fotoquinasa C va a fosforilar no muchas enzimas. El comportamiento de un agonista beta va a dar lugar a la activación de este receptor por estimulación de la adenilato ciclasa y la activación de la fosfoquinasa C y luego la fosforilación de muchas proteínas. Otro tipo de receptor van a ser los acoplados a actividad enzimática. Su reconocimiento es por fuera de la membrana, por ejemplo el receptor de insulina o el receptor para el factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Donde es el sitio de reconocimiento también está aquí, pero luego como está ligado a una proteína quinasa, esta va a fosforilarse y podemos ver los efectos propios de la insulina en cada uno de los sistemas donde la insulina va a ser utilizada. Acá las transducciones de señales son un poco más complicadas. Acá hay muchas proteínas que van a interaccionar para dar lugar al GTP o al GAP o a otras proteínas o a otras sustancias que son las que van a provocar el efecto de esta sustancia, que es el factor de crecimiento epidérmico que está situado en muchos lugares del organismo. Entonces, acoplado a actividad enzimática propia,
es ese tipo de receptor. Vamos a tener al receptor de insulina y la actividad de la tirosina quinasa. Tenemos también a los receptores reguladores de transcripción, y los receptores reguladores de transcripción son receptores intracelulares que están caracterizados porque su actividad respuesta se presenta lentamente comparado con los canales iónicos, ¿no?, que son muy rápidos. Eso ya tiene que quedar claro. Las proteínas G intermedias, y estos son lentos, pueden requerir hasta horas para ver el efecto. Y acá tenemos ejemplos, ¿no?, como receptores para glucocorticoides, para hormonas esteroideas, para hormonas tiroideas, para vitaminas, ¿no?, tipo colesterol, etcétera, ¿no? Esto ya lo hemos explicado, ya tiene que quedar claro. Hemos hablado de los distintos tipos de receptor, ¿no? Y ahora vamos a pasar al concepto importante, que es el concepto de llave cerradura. Entonces, hablar del concepto de llave cerradura, recordemos que la interacción fármaco-receptor, concepto de llave cerradura, son dos propiedades importantes las que debemos recordar: la de afinidad y la de actividad intrínseca. Entonces, muchas llaves pueden entrar en una sola cerradura, pero no todas van a abrir esa cerradura. Las que abren esta cerradura, además de la afinidad, también tienen actividad intrínseca. Entonces tenemos que hablar de afinidad, que es la identificación y complementariedad química. Quiere que haya cierto grado de complementariedad química entre el receptor y el fármaco. Para ello debe de tener que haber estructuras químicas adecuadas para un determinado receptor. La de actividad intrínseca, que va a ser la capacidad de inducir la activación de un proceso, ¿no?, tras la unión entre el fármaco y el receptor. El que no tiene actividad intrínseca, pero sí puede tener afinidad, viene la diferencia en ello, radica la diferencia exacta entre agonista y antagonista. Curva dosis-respuesta. Curva dosis-respuesta gradual. Existen dos tipos de curvas dosis-respuesta gradual. Entonces, primero que quede claro, ¿no? Muchos fármacos, como dijimos en la anterior lámina, pueden unirse al receptor y solo algunos lo activan, pero no todos en la misma magnitud. Como dijimos, de ahí viene cuando el fármaco tiene afinidad y tiene capacidad de activación, o sea, actividad intrínseca, ya eso se le llama agonista. Y cuando solo tiene afinidad, es el llamado antagonista. Entonces, entrando a curva dosis respuesta gradual, es importante que quede claro esos conceptos. Las características que vamos a encontrar en una curva dosis respuesta gradual son la afinidad, que es la habilidad, ¿no?, del fármaco para unirse al receptor. Por eso les digo, también tenemos otra característica importante, que es el de potencia, ¿no?, referida a la dosis de dos fármacos requerida para producir el mismo efecto. Y el de eficacia, actividad, que es la actividad intrínseca. En el siguiente esquema, como ustedes pueden observar, primero, esta curva de dosis-respuesta gradual es la relación entre la concentración y la respuesta. La respuesta irá aumentando conforme aumente la concentración del fármaco en la biofase. Entonces, podemos ver acá este pequeño esquema y vemos que vamos a tener dos tipos de determinantes, ¿no? Vamos a tener la dosis en escala logarítmica y la respuesta en unidades arbitrarias. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, Y. Como pueden observar en Y,
tiene menos actividad intrínseca y a este se le llama agonista parcial. Mientras que X y Z, ¿no?, tienen actividad intrínseca y X genera respuesta con dosis menores, ¿no? Y Z necesitó más dosis, su potencia es diferente. Entonces, ¿por qué X va a tener mayor potencia y Z menos potencia? Entonces estos son agonistas totales. Máxima respuesta obtenida de un tejido aumenta la velocidad de transducción de señal. Entonces, X, Y y Z son fármacos, todos tienen afinidad y eficacia. Pero como pueden ver, Y tiene menos actividad intrínseca, como pueden observar, que los otros dos. Y a esto se le llama agonista parcial. Mientras que X y Z tienen la misma actividad intrínseca, pero la diferencia va a ser en que para que una genere respuesta necesita menor dosis y otra necesita mayor dosis, ¿no? Y si X tiene, entonces eso nos puede dar la definición de que X tiene mayor potencia y que Z tiene menor potencia, y nos da la definición de agonistas totales. Entonces, como hablamos hace un momento, una de las características es la afinidad, que es la habilidad del fármaco para unirse al receptor. Entonces, muchos fármacos, como dije, pueden unirse al receptor y solo algunos lo activan, pero no todos en la misma magnitud. Y hablamos del término de agonistas y antagonistas, porque cuando el fármaco tiene afinidad y tiene capacidad de activación, o sea, actividad intrínseca, van a ser los agonistas, dijimos, y cuando solo tienen afinidad es un antagonista. Y potencia, volvemos a repetir, referida a las dosis de dos fármacos requeridas para producir el mismo efecto. Y eficacia, actividad, que es la actividad intrínseca. Entonces vamos a hablar de agonistas parciales y también vamos a hablar un poco acerca de lo que es agonistas totales y también agonistas inversos y antagonistas. Vamos a ver que los agonistas parciales solo producen una respuesta submáxima. Hay activación, pero no es la misma que en el agonista total. Solo producen una respuesta no máxima y pueden haber agonistas alostéricos o activadores, fármacos que pueden unir a un sitio que es diferente del ligando endógeno, o sea, el mismo receptor, pero que tiene capacidad para activar al receptor. En este caso, la estructura química no necesariamente es igual al agonista endógeno, pero con capacidad de unión a un lugar donde se puede activar el receptor. Mientras que los tipos de agonistas de tipo inverso hacen lo contrario que de un agonista total, disminuyen la velocidad de transducción de señales, se comportan de manera paradójica porque su actividad intrínseca va a ser menos que cero. En cambio, en el agonista total va a ser igual a 1. Entonces el agonista parcial mayor que 0 y menor que 1, ¿no? Eso tenemos que conocerlo. Vamos a repetirlo acá nuevamente. Los agonistas tiene afinidad y tiene actividad intrínseca, ¿no? Y los agonistas totales es capaz de producir la respuesta máxima, o sea, al 100% obtenible en el tejido y con mayor velocidad de transducción de señales. El agonista parcial solo produce una respuesta submáxima y el agonista inverso va a disminuir la velocidad de transducción de la señal. La actividad intrínseca, o sea, lo que tiene importancia clínica es la actividad intrínseca, porque la potencia solo implica dosis. Yo puedo obtener esa misma actividad con otro fármaco,
O a lo mejor necesito otra dosis, pero al final llego a obtener la misma respuesta. Pero la actividad intrínseca sí es importante, porque si yo solamente obtengo la mitad de respuesta, a lo mejor no obtengo una respuesta que yo necesito. Mientras que antagonista tiene afinidad y carece de actividad intrínseca. Bueno, para pasar a seguir desarrollando farmacodinamia, vamos a hacer otro video. Este es el primer video, la primera parte de farmacodinamia.